Macondo Televisión. Esta es una entrevista con el carnalazo Rafael Catana, el cual va a ser entrevistado por nosotros para hacer algunas aclaraciones de aquellos tiempos pasados. Se rumora que el grupo Shandy Ayoli del CCH Vallejo en los años 70 lo creó Luis Cisneros. Ajá. Lo cual parece ser que no es tan cierto, porque el Lobo González me dice que el grupo lo crearon él, el Lobo González, tú y Pati Rico. No. O Pati Reina. Es proceso, no. Fueron Jorge Rucio, Jorge Peralta, Ajá. Lobo González, Ajá. y yo queríamos montar Zaratustra. Ajá. De Alejandro Jodorowsky, porque Jorge la había visto 2 años antes y había estado muy emocionado de ver a Isela Vega. Ajá. Y es una historia muy, muy interesante, pero Luis y yo era sido alforizabelino. Yo vivía hasta casi la chingada en el Estado de México y venía al CCH. Y alforizabelino, y yo había estado en Cleta antes de entrar al CCH. Entonces hubo una especie de consigna de poder trabajar en el CCH, que era la tercera generación, y hacer un grupo de teatro para participar en el concurso. Entonces sí, Luis es parte fundamental de esta formación. Y llega Eduardo González, que por cierto este año cumple 40 años, su grupo Saltimbanqui, que es un grupo de títeres en activo. Entonces fue Lobo, fui yo y fue Luis. Luis sí es fundador del Shandy, porque era la forma de intervención, ¿me entiendes? De intervención política para que Cleta creciera en esos momentos. Por supuesto nosotros pues, éramos unos bobos, todavía, pero creo importante decir que Luis sí formó parte de esa fundación, pero ya había un trabajo anterior que era Jorge Peralta, Lobo, que tenía un ejercicio con el pollito, no sé si te acuerdas del ejercicio con el pollito, y había como una intensidad interesante en el CCH, porque llegó un maestro que había vivido en Puerto Rico, medio maoísta, presentó un documental de los mascarones, mi maestra de historia estaba ahí, y fue muy interesante porque se logró juntar mucha gente del norte de la ciudad, en donde no había una participación social, deja política, eso ya, sino, y de pronto nos descubrimos como artistas, porque eso fue, además pasó un fenómeno muy interesante, porque tú ya a los 18 años, en 1974 ya tenías 19, tocabas a Guadalupe Trigo de una manera perfecta. ¿Cuándo es cuando se da el cambio de, así hablaba Zaratustra como propuesta teatral, a la obra esta de los papeleros del Shandy? Porque sucede que yo invité a Lobo y a Jorge, porque ya teníamos esa idea de montar Zaratustra en el salón de clase, pero en el momento que la consigna es participar en el concurso de teatro, el primer concurso de teatro de los CCH, 74, ¿no? Sí, donde también participó Milo Colmenares, José Antonio Nachón, hay una obra de José Antonio Nachón en ese concurso. Dios lo tenga en su santa gloria, porque fue un gran artista. Sucede que no podemos decir quién es quién en los precios, en el sentido de que las estrellas se juntaron para que Luis Cisneros llegara al CCH. Le quedaba cerca, vivía en la Industrial, ¿no? Pero era una forma de activismo de la época. Ahora eso ya no existe, eso es de risa loca, porque además, imagínate, una bola de chavitos ya con un señor de 28 años, imagínate un señor de 28 años en esa época, es un decir, pero yo creo que es importantísimo el trabajo que hizo Luis Cisneros. Sí. Que nosotros hayamos tenido diferencias en ese momento, ¿por qué? Pues porque también éramos unos bobos fresas.
Y él ya tenía la experiencia de haber participado en Bellas Artes, de haber subido a un camión en 1968, como chavito. Luis ya era un actor de fotonovelas, ¿no? Cuéntanos tu primera impresión de cuando conociste a Enrique Ballester. Bueno, yo conocí a Enrique Ballester de una manera muy terrible. Primero escuché su disco de canciones en el sonido que había en el Foro Isabelino con el kiosco. Sí. Oye, si en la calle nos vemos, no perdamos el tiempo, comencemos a hablar. Y el kiosco lo ponía. Sucede que yo venía de un grupo de teatro que venía del Injuve. Ajá. Y tenía un amigo del Injuve que conocí ahí en el jardín, cometió un error sí. de fumar mota en 1973. Digo, la mota es un... No, el error es desde como el siglo XIX. Sí, pero la regla era no fumar ni meter mota, porque claro. la policía estaba sobres. Estaba sobres, ¿no? Entonces llega mi cuate, que he olvidado su nombre, sí. Que es muy triste, y le dice Enrique, ¿puedo entrar? El estreno de Benito Gómez. Sí. Y le dice, es que yo pues voy a estar en Los Actores, no puedo hacer nada. Y entonces empiezo a conocer la historia de Enrique. Y eso fue un año antes, y después, en ese momento, Enrique, en el estreno de Benito Gómez, el grupo Fantoche se iba de Aventón hasta Manizales, que eran cosas que decías. Entonces fue Benito Gómez, Torquemada, Fantoche. Él hizo la música de Torquemada, hizo la música de Fantoche e hizo la música de Benito Gómez. Entonces, con el disco que escuchaba, y luego en 74 fines, todo pasó en 3 años. Crónica, ¿no? Saca Crónica, que es un programa de radio en San Francisco. Entonces, te das cuenta que es un personaje importantísimo. Y luego, cuando estábamos viendo, cuando sale El Grito, en 1975, alguien la llevó al Foro Isabelino, antes de la función que teníamos nosotros, y vemos a Enrique Ballester y a Óscar Chávez sin sonido. Yo no entendía porque era sin sonido, y empezamos a entender lo importante que era Enrique en ese momento. Y además recuerda que Amparo Ochoa grabó Jugar a la vida. Sí. Sí. Entonces fue un descubrimiento, porque yo sigo pensando que Enrique Ballester, a pesar de que en un momento era un personaje conservador, porque era un gran artista. Era como niño prodigio, ¿no? Sí, había ganado el Premio Nacional de Teatro en 1969. Celestino Gorstiza, ¿no? Sí, y también El Gato y Felipe Galván habían puesto en escena Mínimo Quieres Saber. Sí, con el TNT, ¿no? El grupo. Sí, entonces sucede que estamos hablando de una época creativísima de Enrique, que es un personaje de 1968. Es un personaje hijo del exilio español pobre, porque su papá, español y todo, llegó a trabajar a la panadería, pero no como el dueño. Claro. Y a vender ropa y cosas así, pero no como otra inteligencia, pues más de clase media. Entonces a Enrique le tocó irse en camión a la facultad, ¿no? Entonces sí, todo eso me tocó, y sobre todo cuando empezaba a cantar. ¿Tú qué piensas de su propuesta de el grupo Zumbón? ¿Qué te dejó el grupo Zumbón? Mira, yo estuve a punto de irme con ellos a Mérida, pero me faltaron pantalones. Me faltaron pantalones porque, no, es real, porque yo quería estudiar música, y luego pues entré a la universidad, cosas así. Entonces sucede que yo creo que hay varias experiencias en América Latina, que es San Francisco, bueno, en América, San Francisco Mime Troupe, 11 al sur, en Argentina, que después vivían en Guatemala, La Candelaria. Sí, era toda la corriente de teatro latinoamericano de aquella época, ¿no? En el 74 vinieron todos al encuentro
de teatro chicano que fue en México. Ya estaba Enrique, que venía llegando de esa gira, y de pronto estaba el grupo Informe, que era Adrián Mateos y el austriaco, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Y sucede que estábamos Manuel Rodríguez y yo ahí, pues escuicles babosos, yo todavía lo soy. Y se quita los años del catalán. No, yo no me quito los años. Bien. Sucede que sí hay, que se descubre a un... Es como cuando después descubrimos Jaime López, que Jaime López era una especie de máquina de hacer canciones, ¿no? Y también Enrique era una máquina de hacer canciones. ¿Era? Sí. Pero la pregunta era sobre el zumbón. No, pero Enrique. La pregunta es sobre el zumbón. Sí, entonces yo creo que el zumbón, con esa experiencia latinoamericana, se volvió una comuna. Pero Enrique, creo que su espíritu anarquista lo llevó a captar gente del pueblo para hacer teatro. Es el caso de Toño Sámano. Toño Sámano era porro del CCH Vallejo. Y de pronto un día yo llego al foro y Toño se estaba bañando. A lo largo del tiempo entiendes por qué Toño se iba a bañar al foro. Pues porque no tenía dónde bañarse en su casa. ¿Sí? Entonces, también yo creo que este experimento social que hizo Enrique con el zumbón, porque además son Tonino, Abigail, Toño Sámano, este otro chavo, ¿cómo se llama? Manuel Arista. Víctor Fernández. Y Víctor, de pronto hace una comuna, que era lo que quería hacer Luis con nosotros, adelante de Martín Carrera, en la Díaz Mirón. Sí. Entonces, el zumbón es un resultado de un proyecto hippie anarquista de Enrique, que sí vivió del dinero del Estado en esa época, pero también entender cómo se puede vivir siendo independiente. Hicieron todas las giras del mundo. Sí. Entonces, yo creo que es un proyecto importantísimo. Yo no he leído el libro de Argelia, ahí está hablando del tema, no lo conozco, pero se me hace un proyecto interesantísimo. Pero sucede que a la hora de la hora, al no ser actores profesionales, pues cuesta trabajo. O sea, Tonino, sí, Víctor, sí, pero los demás, o sea, no eran actores profesionales. Bueno, Abigail se convirtió en actriz profesional, pero sucede que es un gran proyecto que no está estudiado. Debemos decir que yo formé parte del reparto de aquel grupo que se fue de gira a América Central en el año del 74, 75, y formábamos parte de ese elenco, y ese elenco, mientras nos maquillábamos, mandábamos a Rafael Catana a calentar al público, que es una anécdota que les hemos contado algunas veces por acá, y nosotros mandábamos a Catana a calentar al público, y Catana obediente iba al público a calentarlo, y sí lo calentaba, porque el público aplaudía mucho y nos recibía de manera muy cálida en esa gira. ¿Qué te dejó esa gira a ti en lo individual, como artista, como teatrero, como compositor, incluso como gente que se conoció en el propio escenario ahí en las universidades y donde fuimos a pasar ahí? Yo creo que muchas de las cosas que a veces nos pasan cuando somos más jóvenes es la lejanía o la cercanía con la familia. Entonces, de pronto las familias entran en crisis y tú buscas otras familias, ¿no?, que te apoyen. No era mi caso, porque mi familia, yo siempre me llevo con mi mamá muy bien, ¿sí? Aunque mi mamá no tenía los recursos económicos para apoyarme, lo único que hizo mi mamá, y que a lo mejor fue un error de ella, es comprarme una guitarra como esa, ¿no? Sí. Una guitarra española, que le compró a un vecino, que esa guitarra nos la llevamos a la gira. Sí. Después, en ese romanticismo, en una asamblea de colonos de donde yo vivía, un güey la pateó y la rompió. Entonces se acabó. Pero sucede
que la gira es una etapa de formación, primero de entender que la revolución no era todo, ¿sí? O sea, sí, la revolución era importante, pero ¿te acuerdas cuando estuvimos en la finca La Leona en Honduras? No me acuerdo. La tipa que nos recibieron, una tipa bellísima. No me acuerdo. Entonces, pues de pronto entender que sí la revolución era importante, pero que lo importante más bien eran las relaciones humanas y el afecto a la gente que tú quieres. ¿Y tú como compositor, cómo experimentabas tu presencia frente al público cuando Lo que tocabas la guitarra? lo que pasa es que yo me descubría. Entonces lo que hizo la gira es descubrirte. Porque hay cosas como muy raras o muy interesantes. Éramos vírgenes en la gira. Sí. Entonces éramos chavitos frescos, vírgenes, que de pronto en una inconsciencia arriesgamos el pellejo. Cuando pasó lo de Sucumbios en Colombia hace 15 años, donde unos chavitos igual que nosotros, bueno, eran de ellos, eran más grandes, arriesgaron la vida con las FARC, que no son una guerrilla, son una mafia las FARC, digo, hay gente muy interesante en las FARC, pero no puedes arriesgar a unos güeyes a que los maten, cabrón. De pronto, recuerda que el día que llegamos a Nicaragua y que nos detiene la Guardia Nacional, tuvimos que decir que éramos unos hippies de viaje, porque si no, algo hubiera pasado. Y además, llegamos unas semanas después del asesinato de Roque Dalton en República del Salvador. Sí. Eso, aunque no quieras, te forma. Pero yo soy bipolar en el espíritu artístico y tengo el corazón rock and rollero, cabrón. Entonces, jamás me he podido deshacer de ese espíritu. Entonces yo regresé a México diciendo, pues hay que... O sea, sí hay una experiencia mundial, pero hay una experiencia latinoamericana, pero pero está el rock y yo soy parte del rock. ¿Y cómo es que te vinculas al regreso de esa gira con la gente de lo que sería después los infrarrealistas, con Papasquiaro, tu participación en Cartapacios y todo ese tu desarrollo como poeta? Pues bueno, en Cartapacios hice una crónica para Radio Universidad, pero lo que pasa es que pues yo los veía en la Casa del Agua, a Mario y a Roberto, yo no los conocía, los vi una o dos veces, y siempre lo he dicho, se parecían Led Zeppelin o los Rolling Stones, así, todos greñudos, claro. Guapos, y además los chilenos que eran muy guapos, y Mario, que tiene una cara de luna inmensa. Pero yo hasta después, yo los conocí por medio de una hoja de poesía que se llamaba El Ciervo Herido, que en mi búsqueda musical, primero pasé por la Peña El Mosco Pasa, estuve tocando ahí un rato, descubriéndome, ¿no? Porque pues uno se tiene que descubrir y después terminé en el Cefol. Y en el Cefol, la gente del Cefol, Ricardo Yáñez, Mario Alberto Mejía, sacaban una hoja de poesía que se llamaba El Ciervo Herido, en honor a José Martí, y había muchos poemas de los infras. Y luego llegó ya la revista que editó José Peguero, que se llama Correspondencia Infra. Y no fue sino hasta 1978 en donde Mario regresa de un viaje a Israel y llega Tulio Mora a México, el poeta peruano de Hora Cero. Mario regresa a Israel, Mac Morán y Peguero me invitan a la casa de Peguero en el barrio chino y empezamos a conversar. Y ese día había la exposición de José Luis Cuevas en el Museo de Arte Moderno que se llamaba El Regreso del Hijo Pródigo. Entonces empiezo a tener una relación interactiva, sobre todo con Tulio, que era un poeta latinoamericano en México. Lo que pasa es que siempre han estado más de moda los novelistas. Y en este caso Tulio era del boom de la poesía latinoamericana. Llega a México, se saca la beca, una beca por la que yo había concursado y se la saca Tulio. Y entonces ya empiezo a conocer esta historia. Pero para mí los infras siempre fueron mis amigos. ¿Me entiendes? Estaban ahí al lado de Sullivan, ¿no? Sí, a la sí. vuelta, ¿no? Yo conocí a Pita afuera del Foro Isabelino en 1974. Pita era una niña. Sí, el tiempo pasó. Sí. Entonces, llega el momento en que yo, pues
son mis amigos. Lo que pasa es que ya en los 80s, el estar cerca de Mario Santiago era una bomba de tiempo, ¿no? Sí. Entonces, yo soy de las personas que entendí y pude convivir con ellos, porque hay muchos radicales ahora que se creen Rambo y pues Sí. ya Rambo ya no existe. Son las vueltas de la historia. Agradecemos a Rafael Catana su participación en este video para Macondo Televisión, y muchas gracias a Jorge García, que está ahí detrás de Jorge, las cámaras. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo video.